Hoy vamos a tratar una palabra que tiene que ver con algo misterioso. Es la espiritualidad. Cuando tratamos este concepto, generalmente lo asociamos con algo que nos lleva a lo desconocido, en ocasiones con rituales, con el tema del alma, con lo divino y con lo sobrenatural, o quizás hasta eventos paranormales, ¿verdad? Eso lo notamos muchas veces cuando catalogamos también lo externo como algo espiritual. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen cierta vestimenta, utilizan algunos accesorios y hace que uno diga, no, ese es un rango espiritual que tiene esa persona. Bueno, lo notamos de esa manera porque muchas veces lo interpretamos de acuerdo a lo que hemos vivido o lo que hemos leído o lo que nos han enseñado. Y es que la espiritualidad es un aspecto fundamental de la experiencia humana que busca el sentido y la conexión con algo que va más allá de lo material. ¿Cuántos recuerdan que chiquitillos nos reuníamos a contar historias de miedo? ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Y entonces uno tomaba ahí el tiempo para hablar de leyendas o de aquello que uno decía, bueno, eso da miedo y vamos a compartirlo entre los amigos. Yo, chiquitillo, teníamos pues el espacio con los amigos del barrio, allá en Orotina, donde yo vivía, y cada noche nos veíamos para jugar, para hacer otras cosas, pero no podíamos irnos sin una historia de miedo. Resulta que en aquel momento se hizo como parte de lo cotidiano hablar de la sombra. Empezó a aparecer una sombra por allí en las esquinas oscuras. No sabíamos qué era, no sabíamos qué estaba pasando, pero a todos nos daba miedo. Y era algo vacilón, porque a uno le daba miedo, pero seguía oyendo y llegaba y después no podía dormir, ¿verdad? Ese miedo a la oscuridad y ese asunto que uno tenía desde chiquillo. Pues resulta que un día no salimos, mi hermana y yo no salimos a jugar. Y al rato en la noche empieza a escucharse los gritos de uno de los amigos. Empieza, ¡auxilio, auxilio! Y nosotros, ¿qué será lo que está pasando? ¿Verdad? Entonces fuimos a vinear. Y cuando salimos, era uno de esos amigos que contaba historias diciendo, ¡la sombra, la sombra! Y señalaba a una esquina. Volteamos a ver y en efecto estaba la sombra. Y uno así, ¿verdad? Como no quiero ver, pero quiero ver, ¿verdad? Como con ese morbo que tiene uno. En eso sale mi papá, se queda enjachando a la sombra, ¿verdad? Y le dice a mi mamá, tráigame el rifle. Con decirles que la sombra salió diciendo, ¡no, Franklin, no, Franklin! Era una vecina que se había disfrazado, la infeliz, imagínate, para pegarnos sustos a los chiquillos. Lo que me llamaba la atención era también la forma de mi papá de ver cómo lidiaba con esa sombra, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de... Vayamos al origen, porque muchas experiencias podríamos contar, pero aquí en Génesis encontramos que hay una creación. Dice que Dios hizo los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Acá se hace referencia al Espíritu que participa en la creación, que trabaja en el orden, que está soplando vida en la humanidad. Ahora, no hay duda que somos seres espirituales. Génesis 1:27 dice que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, es normal que nosotros tengamos algunas inquietudes espirituales. Eso es lo que nosotros pues empezamos a cuestionar sobre la vida, la muerte, sobre lo sobrenatural también. Y eso es algo que nosotros nos interconecta por la situación que tenemos tanto en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Se integran todas esas dimensiones en una experiencia unificada de la vida. En la creación vemos un diseño que era bueno. En efecto, se relata que estaba allí, que Dios estaba satisfecho. Pero también nos cuenta una rebelión. Había una criatura espiritual que quiso distorsionar lo que Dios había creado para el bien y traer el caos. Lo triste es que el hombre y la mujer fueron invitados a la rebelión y aceptaron. Entonces se entreteje una rebelión espiritual con una rebelión natural que conocemos. Fue expulsados del Edén y lograron pues hacerle frente a una naturaleza caída. El filósofo y matemático francés Blaise Pascal lo expresa de una manera extraordinaria. Él dice, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Esa necesidad espiritual la vemos en las diferentes civilizaciones. Aquellos que querían interpretar su espiritualidad, que querían agradar a sus deidades, y aún lo vemos hoy. Una sociedad que tiene una búsqueda constante de respuestas espirituales. Ahora, el problema radica en que por estar buscando podemos llegar a lugares equivocados. Podemos confundirnos con algunas teorías y eso nos puede
traer un sincretismo religioso. ¿Qué quiere decir eso? Que nos gustó aquello, lo traemos para acá. Uy, vea qué bonito, tráigalo para acá. Uy, esto también me gustó. Y le preguntamos a alguien, ¿y usted por qué anda eso? No sé, está bonito. Dicen que es para el mal de ojo, pero ¿verdad? Me luce. Otros por ahí preguntan, ¿y usted por qué tiene esa Biblia tan empolvada? Esa Biblia ahí abierta, venga y se la limpio. No me la toque, déjemela en el Salmo 91 para que proteja la casa. Empezamos a adoptar algunas creencias y prácticas que no necesariamente son las que deberíamos utilizar, porque andamos en búsqueda de conocimiento, en búsqueda de esa comprensión de aspectos ocultos o secretos. Y también podríamos caer en una posición en donde lo esotérico, lo místico, la magia, la alquimia, la astrología puede llegar a ser parte de nuestra experiencia. Y podemos tocar algunos elementos que tal vez no podemos manejar ni siquiera nosotros. En esto hay que tener muchísimo cuidado, porque utilizamos hasta elementos que atraen energías, que abren portales y otros términos ahí que ya algunos han escuchado. En el principio, Dios estableció el orden. Los seres espirituales rebeldes querían destruir la creación, pero los seres humanos caímos en la trampa. Es entonces donde aparece en escena Jesucristo, quien viene a rescatar a la humanidad de ese pacto que existía y ahora trae un pacto espiritual nuevo que sería afirmado por el Espíritu Santo. Esta persona de la Trinidad de la que hoy hablaremos para experimentar una espiritualidad de la siguiente manera. Jesús lo plantea así en Juan 16, versos 13 y 14. Lo leemos. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que tenemos para compartir tu palabra, para una enseñanza en donde hablamos de espiritualidad que quizás genera en nosotros muchas preguntas, pero hoy queremos con nuestra mente limitada pedirte sabiduría y comprensión para tratar de entenderlo, Señor. Principalmente para darle el espacio al Espíritu Santo y que hable a nuestro corazón y nos guíe, para que podamos, Señor, comprender los tiempos que vivimos y también tomemos, Señor, la fortaleza, el impulso que necesitamos para seguir caminando hacia lo que tú nos llamaste a hacer. Que se cumpla en nosotros el propósito por el cual hoy estamos aquí. Que así sea, en Cristo Jesús. Amén y amén. La verdadera espiritualidad está basada entonces en nuestra esencia. Como creación de Dios, tenemos esa manifestación de la presencia divina entre nosotros. Desde el relato bíblico de la creación se enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto hay comunión con Él. ¿Quién nos enseña entonces el modelo a seguir? Jesucristo, quien nos muestra una espiritualidad del día a día, una espiritualidad que se vive en lo cotidiano, no solamente en un tema eclesiástico o de templos, sino en los lugares que nosotros tenemos la oportunidad de compartir. Ahí lo veíamos, a un Dios cercano, con una visión de Dios en donde no solamente Él, siendo igual a Dios, se aferró a eso, sino que vino y se hizo carne para habitar con nosotros. Eso demuestra empatía, cercanía que no podemos obviar. Y en una espiritualidad como la que Él nos plantea, vemos el cumplimiento de una palabra, de una profecía, pero también la practicidad de las enseñanzas que el pueblo de Israel había dejado de lado. Esto quiere decir que todos los días podemos aplicar las enseñanzas espirituales donde estemos. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que también cuenta que Jesús llegaba a algunas aldeas, a algunos lugares y no ocurrían milagros. ¿Por qué? Si Él tenía el poder para hacerlos. Y algo que destaca ahí es porque no creyeron. Esto es muy importante. Para hablar de esto tenemos entonces que plantearnos que para que podamos ver el propósito de Dios en nosotros, para que podamos recibir sus milagros, tenemos que utilizar la fe. Y es algo que vamos a mencionar en este momento. ¿Qué distingue a la espiritualidad cristiana? Si tenemos al frente otras opciones, otros tipos de espiritualidad, ¿qué nos distingue a nosotros? ¿Qué hace que nosotros podamos decir, esto es en lo que yo creo? Y lo primero es la fuente de autoridad.
La Biblia proporciona no solo una narrativa histórica, sino también doctrinal del cristianismo. Aquí tenemos principios morales, pero también directrices para una vida espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos lo expresa de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, está inspirada por el Espíritu Santo, y esto significa que aunque fue escrita por seres humanos, está infundida con una autoridad divina que revela la voluntad de Dios para la humanidad. Es un testimonio de esa experiencia humana con Dios. Su fundamento está en la fe. La unidad y el mensaje central es la salvación, y la veracidad la encontramos en la forma en la que a lo largo del tiempo ha sido confiable. Entonces, ¿qué nos sostiene a nosotros cuando pasamos un momento difícil? Se lo pregunto. ¿Qué lo sostiene a usted cuando está en un momento de adversidad? Por ahí decimos en coro, Dios, ¿cierto? Ahora yo te pregunto, ¿cuál Dios? Puede sonar extraña la pregunta, pero muchas veces la forma en la que interpretamos a Dios es la forma en la que vivimos. Es la forma en la que esperamos que Dios nos responda. Y eso hace que tengamos que analizar entonces cuál es el conocimiento que adquirimos. ¿En qué estamos creyendo? ¿Realmente es el Dios de la Biblia? ¿O fue lo que me dijeron, lo que leí por ahí, lo que me enseñaron por tradición? ¿Cuál es el Dios en el que creemos? En ocasiones caemos en el error del analfabetismo. Ese analfabetismo bíblico que hace que nos vayamos de acuerdo a lo que escuchemos, y este dijo esta cosa y yo voy para allá, y este me dijo esto y me voy para allá. No tenemos conciencia clara de lo que dice la Escritura. También está el extremo de aquellos que se aprenden los versículos bíblicos. A ver, trivia bíblica, y todos aquí filositicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con su vida? ¿Refleja realmente lo que aprendieron, lo que está de memoria, lo que dice la Escritura? ¿Coincide con eso? Porque cuando no tomamos conciencia de la responsabilidad que adquirimos basados en la Escritura, abrimos espacios o portillos a algunas situaciones que luego se pueden convertir en malas interpretaciones teológicas. Podemos leer la Biblia constantemente, pero siempre con el corazón abierto a que Dios sea el que nos instruya, a que podamos leer esos versículos y salten a nuestro corazón en los momentos de necesidad. Ahí está la esencia. Porque quizás usted se sabe un versículo de memoria y usted dice, qué lindo versículo, me encanta, y lo pegan allí en la refri. Pero cuando viene la adversidad, viene el desierto, vienen los momentos complicados, es cuando ese versículo toma vida y lo llevamos a la práctica. Por eso es la importancia de tomar esto como nuestra fuente de autoridad. El segundo punto que distingue a nuestra espiritualidad cristiana es el enfoque en Dios. Es la manera en la que conocemos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Hago esa aclaración porque hay espiritualidades que nos enseñan, usted puede ser quien quiera ser. El poder está en usted y nada te detiene. Y de repente nos la vamos creyendo, ¿verdad? Y dejamos a Dios de lado. Y empezamos a decir, ya no necesito a Dios. Yo puedo solito, yo puedo solita. Y empiezo a desviar mi atención de lo que Dios quiere hacer conmigo. Recordemos que la fe cristiana enseña que nuestra vida espiritual verdadera comienza con reconocer la grandeza, la soberanía y la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Es un contraste que encontramos hoy ante aquello que se plantea como autosuficiencia del ser humano, quitándole valor al rol de Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2? Y creo que ahí nos aclara el panorama. Dice, ya que han resucitado con Cristo, viene una acción, un verbo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Luego dice otro verbo, otra acción,
concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que buscar y concentrarnos para lograr alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Hemos sido invitados a formar parte de su reino. Esto a pesar de nuestra condición, pero a veces nos quedamos pegados en el pasado, pegados en esa situación. Y Dios quiere que empecemos a mirar como Él nos mira. A pesar de la condición y de los errores, Dios nos recibe con perdón, nos da sanidad, pero nos ubica dándonos dirección para la vida. Esto no significa que no van a venir momentos difíciles. Obviamente uno quisiera que todo fuera, ¿verdad?, como en patineta. Pero hay momentos donde la situación se pone cuesta arriba y tranquilidad. Porque es ahí donde también podemos confiar en Dios. Es ahí donde podemos decirle al Señor: creo en tu promesa, descanso en ti, porque sé que estás en control. Jesús nos dijo muy claramente algo, en contraste con aquellos que creen que el ser humano es el que se la puede jugar solito. Y dijo: busquen primeramente el reino de Dios. ¿Qué es primero? Dios, el reino y su justicia. Y añade: y lo demás, y todas esas cosas que son necesidades y que estamos pasando y que tenemos como peticiones, serán añadidas. Desde esa perspectiva nos invita a que Dios es quien tiene la capacidad de orientarnos, de suplirnos, de levantarnos en los momentos que lo necesitemos. Otra de las características que distingue a la espiritualidad cristiana es el sentido de eternidad. ¿Qué significa eso? Que hoy estamos aquí, pero no somos de aquí. Que tenemos una visión que va más allá de lo que estás pasando, que le añade consuelo y esperanza a nuestra situación, porque sabemos que pronto pasará. Es saber de que a pesar de que esos movimientos que hoy nos enseñan que usted está aquí y ya mañana se acabó todo, apague y vámonos, hoy nosotros podemos saber de que hay algo que nos espera, que es celebrar en el lugar eterno con Dios. Y así como estamos aquí reunidos a alabarle y exaltarle y encontrarnos en su presencia adorándole en todo momento. Es una experiencia genuina que nos recuerda que tenemos propósito en esta tierra y que lo vamos a hacer bien. Eso es el sentido de eternidad, es vivir por fe, un acto espiritual donde la fe es el soporte de las promesas de Dios. A veces la adversidad nos golpea y nos hace olvidar lo que Dios ha dicho. Una sociedad que hoy está en crisis, encontramos mucha queja, mucha violencia, situaciones que se salen de control, preocupación, y hasta se puede convertir en nuestro lenguaje cotidiano. Absorbemos eso y nos lo creemos, pero estamos de paso por esta tierra, así que trabajemos intencionadamente, como lo dice Hebreos capítulo 10, versos 23 y 24. Lo leemos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué importante es que mantengamos firme esa esperanza que es la que nos sostiene, porque lo que hoy estamos pasando puede ser que sea doloroso, puede ser que te aflija, puede ser que te canse, pero hay una promesa del cielo que esto es simplemente pasajero, que el sol saldrá pronto. Igualmente nos preocupamos los unos por los otros porque es una vivencia de iglesia. Usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. Y aquí nos reunimos para compartir todos con las diferentes situaciones que pasamos. Todos tenemos rollos particulares, características, desafíos, pero estamos aquí creyendo en el mismo Dios que ha prometido que eso es parte de algo que luego se convertirá en una bendición. Y aquí estamos todos para animarnos, para abrazarnos, aunque a usted no le guste el abrazo. Eso es parte de. Puede ser que de esa forma Dios te recuerde que te ama y que estás abrigado con Él. Puede ser que en la forma en la que te conviertas en instrumento de Dios podás bendecir a otros de la manera en la que Dios pone en tu corazón. Eso es ser iglesia, animarnos y recordarnos nuestra fe. No olvidemos que hay regalos, bendiciones que ya hemos recibido
Y a veces estamos tan afanados resolviendo lo que no tenemos, que descuidamos con gratitud aquellas cosas que ya recibimos. No somos agradecidos. ¿Qué pasa? Que usted ahorita, si viene con su familia, voltéela a ver. Qué lindo, esa es una bendición de Dios para su vida. Si usted viene solo o sola, voltea a ver. Ese es su hermano, su hermana que está aquí para apoyarle y para recordarle el propósito de Dios en su vida. A ver, los que vienen en pareja, ya déjenme el romanticismo. Concéntrense en el mensaje. Aquí estamos para recordarnos todos que es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros y, por supuesto, agradecer por esas bendiciones. Esto se trata de actitud, de aprovechar todo lo que hemos vivido, sea bueno o no tan bueno, aquello que nos agrada o aquello que no tanto. Son experiencias que trabajan en nuestro carácter y nos van enseñando el diseño de Dios para nuestras vidas. Un principio cristiano es eso, fomentar el amor fraternal, la compasión y evidenciar que podemos compartir con cada uno de los que nos rodean momentos maravillosos. Muy bien, teniendo estos tres elementos que distinguen a la espiritualidad cristiana, ahora viene la parte importante. ¿Cómo la ponemos en práctica? ¿Cómo logramos vivir una espiritualidad cotidiana? Bueno, el apóstol Pablo, en la carta que envía a Éfeso, hizo una recomendación muy importante que nos hablaba que la iglesia vivía en una sociedad donde por medio de la embriaguez se buscaba adorar a los dioses. Y él les dice, no caigan en eso, porque eso los hace salir de control. En lugar de estar allí, busquen al Espíritu Santo y sean llenados por el Espíritu Santo. De esa manera es donde nos preguntamos entonces, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Porque a nosotros nos toca hacer una parte, pero eso sobrenatural solo lo hace Dios. Vivir una espiritualidad cotidiana requiere de acciones y evidencias para tener la llenura del Espíritu Santo. Vamos a compartir tres de ellas. La primera, renovación de la mente. Esto implica un proceso continuo de transformación. Es algo interior que nos lleva a alinearnos con la voluntad de Dios. Es no estar moldeados por el mundo actual, sino transformados mediante esa capacidad de renovación en nuestra mente y que nos va a permitir conocer la voluntad de Dios. Por medio de la palabra de Dios es que recibimos esas instrucciones para que nuestra mente sea renovada. Bien lo dijo Jesús en el verso que usábamos de referencia cuando hablaba del Espíritu Santo en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿qué va a hacer Él? Los guiará a toda la verdad. Es esa renovación que implica modificar la forma de pensar, de procesar la información, que incluye desafiar y replantearnos pensamientos negativos, destructivos que están en nuestra mente, empezar a reconstruir patrones que aprendimos desde nuestra infancia. A veces cuando estábamos chiquillos decíamos, yo no voy a hacer lo mismo que hace mi papá y mi mamá, ¿verdad? Eso decíamos. Y ahora que somos papás, ahí estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? No entendimos, porque repetimos esto, es una zona de seguridad. Pero Dios nos invita a algo nuevo, que refleje la verdad y el amor de Dios. Necesitamos que Dios llene nuestros vacíos. Hay muchos vacíos, como leíamos ahora, que necesitan tener ese espacio para Dios, que es el único que lo puede saciar. De hecho, algunos buscan elementos para sentirse bien con Dios y por eso se van con otras espiritualidades, buscan elementos hasta de religiones o andan buscando esa energía que les genere balance. Pero la presencia de Dios es la única que puede lograr eso, no la religión, porque aún los cristianos cometemos errores. Pensamos que como servimos a Dios, como hablamos el lenguaje pandereta, entonces yo estoy espiritual con Dios. Y no es así. La manera de poder reflejarlo es como nos dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice que el espíritu que se ha dado no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de timidez, sino que es de poder, amor y dominio propio.
poder para saber que el temor no nos va a limitar, que tenemos la capacidad de parte de Dios para vencer esos obstáculos, para hablar su palabra sin miedo, para proclamar su verdad en nuestras vidas, en nuestras familias. Dice también que tenemos amor para recordarnos que aunque hay heridas, rechazo, maltrato, el Espíritu hoy nos dice: primero amate primero. Que el amor propio nos llene y viene a partir de la experiencia con Dios que nos amó primero. Ese amor que nos facilita la cercanía con las personas que tenemos alrededor. Ese amor que restaura relaciones. Ese amor que hace que los matrimonios estén nuevamente juntos. Es un amor que viene de su Espíritu. Y finalmente, como les decía, dominio propio. Y este es uno muy fuerte, porque tiene que ver con lo que vayamos a hacer a la hora de tomar decisiones. Estamos reactivos. Pasó algo, es que me las va a pagar. Hay que pensar qué te dice el Espíritu en ese momento. Pero es que yo puedo defenderme. No, hay que pensar qué te dice el Espíritu en ese momento. No hay que ser reactivos. Escuchemos la voz de Dios y de esa manera evitaremos muchas otras cosas. ¿Qué pasa cuando somos tentados? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por esa decisión? ¿Traerse abajo lo que hemos construido? ¿Romper el propósito de Dios? ¿Destruir tu matrimonio por esa decisión? ¿O pensar que en esos momentos de tentación también está en juego nuestra integridad y traerse abajo la posibilidad del sustento, de la provisión? Son preguntas que nos hacemos, pero que solo el Espíritu Santo nos va a dar la dirección. Así es como logramos superar aquello que es meramente superficial, que nos esclaviza a una condición, y podemos ir modificando el comportamiento intencionadamente conforme a lo que Dios quiere que hagamos y en dónde quiere que trabajemos. La verdadera espiritualidad implica entonces transformación profunda desde lo más interno de nuestro ser, y eso podemos intentar hacerlo nosotros, pero llegamos a topar con límites, porque quien viene ahora a hacerlo es el Espíritu Santo. Cuando nos disponemos realmente a ceder el control. Yo sé que muchos de quienes estamos aquí queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy dispuesto a ceder el control? ¿Realmente quiero que Dios tome el control? Y de esa manera me capacite para comprender y vivir de acuerdo con los principios de Dios. La segunda manera de ser llenos de su Espíritu Santo es mediante las disciplinas espirituales. Son prácticas que debemos realizar. ¿Cuáles son algunas disciplinas espirituales? A ver, quiero escuchar los que están muy calladitos. ¿Cuáles son algunas disciplinas espirituales? Oración, lectura de la Biblia, ¿algún otro? Ok, adoración, muy bien. Por ahí escuché otros más. Si quisiéramos podríamos hacer una lista muy larga, pero no quiero que nos quedemos solo enlistando algo que es parte de nuestras acciones o decisiones espirituales, que están muy bien, sino que quiero que entendamos por qué es elemental, no nada más un tema de hacerlo por hacerlo. ¿Cuál es la conciencia que debemos tener a la hora de practicar disciplinas espirituales? Y es porque estamos en un mundo espiritual que está teniendo efecto en lo natural. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, añadió, les anunciará las cosas por venir. Aquí está hablando de temas espirituales. Aquí está hablando de lo que Dios quiere que tomemos como un compromiso, una constancia, una relación personal con Dios. Qué hermoso es ver a ese deportista alcanzar la meta. Pero usted y yo también estamos llamados a una carrera que tenemos que alcanzar con perseverancia y requiere de nosotros el trabajo constante para que nuestros músculos estén fortalecidos y lleguemos a la meta. Practicar disciplinas como la lectura bíblica, la oración constante, la adoración, que puede ser con la música, que tiene un poder maravilloso también en nuestra alma, que nos permite conectarnos con Dios, pero también en nuestras acciones donde glorificamos a Dios con lo que hacemos.
Es la forma en la que nos nutrimos para poder tener un crecimiento espiritual. Son prácticas que nos ayudan a madurar en nuestra fe cristiana, a desarrollar virtudes como la paciencia, el amor y la humildad. Y aquí tenemos un eje de formación que te brinda herramientas que puedes conocer, que puedes preguntar, cursos, talleres, que la iglesia pone a tu disposición para que puedas seguir conociendo cómo fortalecerse en el Señor. Ahora, no se trata solo de cumplir con esa lista, sino de cultivar hábitos de crecimiento. ¿Y por qué esto es tan importante? Y yo quiero que aquí me presten mucha atención. Si usted se acaba de despertar, este es el momento que yo requiero para que usted se lleve algo para su casa. En Juan 10:10, Jesús nos advierte que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Quizás se lo sabe de memoria, pero oiga muy bien, viene a matar, viene a robar, viene a destruir. Son palabras pesadas. Es algo que hay que tomar en cuenta. Aún nosotros que estamos aquí requerimos oración, y no solo personal, también de gente que nos apoya en oración, porque esto tiene un peso espiritual. Mi esposa y yo, cuando Ricardo nos hacía la invitación a predicar, dijimos: preparémonos, porque casi siempre antes de una enseñanza algo nos tiene que ocurrir. Y esto requiere atención. No estamos jugando, es en serio. El enemigo quiere el caos. Permítame compartirle una anécdota personal. Hace algún tiempo atrás, en nuestra casa, vivimos varias crisis muy fuertes en diferentes áreas que tuvimos que lidiar y tratar de salir adelante. Cuando superábamos una, venía otra. Cuando lográbamos algo, venía otra cosa. Siempre a una tras otra. Yo ya tenía vergüenza con mis amigos, con quienes realmente me desahogaba y les decía: bueno, es que me está pasando esto y ahora me está pasando esto y ahora esto otro. Ya tenía pena de tanto caos. Pero una trampa del enemigo también, tómalo en cuenta, es aislarnos. No, no cuente eso, no diga eso, no busque ayuda. Para empezar, el autosabotaje. En ese momento que estábamos tratando de ordenarnos, dijimos: necesitamos acompañamiento profesional. Y esto no quiere decir que lo espiritual esté mal, sino que necesitamos muchas veces un complemento que nos ayude a sobrepasar nuestras propias limitaciones. Y en efecto, empezamos a trabajar, a ordenar muchas cosas, a tomar decisiones muy importantes. Y dentro de lo que la situación nos estaba presentando, era que Cris y yo empezamos a desconectarnos. Fue una desconexión que trajo consecuencias y teníamos que abordarlas con responsabilidad. La terapeuta nos decía: ¿hace cuánto ustedes comparten solos? La vez pasada que fuimos con los chiquillos a comer a nosotros. No, ustedes, tanto en la parte individual como en la parte de pareja. ¿Cuándo? Y empezamos a hacer números, y unos años atrás, años. Ustedes necesitan tiempo de ustedes, porque están atendiendo a sus hijos. Tenemos 3 hijos, una joven adulta, un adolescente y un niño, que tienen sus propias necesidades y había que abordar. Y nosotros, por tratar de resolver, de que para pagar, para atender, se nos olvidaba que también éramos responsables de nosotros. Tomen tiempo para ustedes, nos dijo la terapeuta. Pero no hay dinero. Tomen tiempo para ustedes, busquen qué hacer. No necesariamente necesitan solo plata. Pero es que esto es porque es nuestra realidad, llegamos muy cansados. Necesitan tiempo para ustedes. Un error es que siempre nos justificamos aún de aquello que tenemos que trabajar. Y bueno, empezamos. Dispusimos ahí espacio en agenda, colocamos la cita y dijimos: ese día vamos a salir. Las cosas empezaron tranquilas, pintaba bonito. Llegó el día, nos fuimos en el carro, una noche lluviosa, había mucha presa. Llegamos con el deseo de celebrar esa cita después de tanto tiempo y obviamente pusimos música romántica y moderna, por supuesto, para generar ambiente. Íbamos tranquilos en la presa, no caminaba mucho el carro, pero ahí estábamos, hasta que se escuchó algo al lado del carro. Un golpe de una motocicleta. Cris y yo nos volteamos a ver y dijimos: ¿es en serio? Me bajé, vi el golpe. Usted sabe, cuando uno cuida las cosas, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Así como.
Volteé a ver la moto tirada ahí en la calle, se empezó a hacer más presa de la que ya había llovizna. Y le digo, Cris, abortamos la misión, no vamos a poder. Aquí a que llegue un tráfico es la medianoche. Seguíamos analizando y luego de un consejo de un amigo de confianza, dijimos, vamos a seguir. El motociclista me dice, yo no tengo para pagarle. Y le digo, yo tampoco para pagar lo mío. ¿Qué voy a hacer? Pero vamos a seguir. Les resumo. Después de tantos años, fue la mejor noche que Cris y yo compartimos, porque reímos, hablamos y recordamos la fidelidad de Dios a pesar de la adversidad. Que si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy también. Salimos tan felices de ese restaurante que, por cierto, dijimos ¿a dónde dejamos el carro? Y no sé, preguntémosle al guarda dónde está el chocado, porque ahí puede ser donde lo encontremos. Cambia la perspectiva cuando recordamos que el diablo ya fue derrotado en esa cruz. Solamente nos quiere confundir, distraer, para que no hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo conoce que Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros. Sabe que Dios dispone nuestras cosas para nuestro bien. Pero cuando Dios empieza a ordenar, el adversario quiere que vuelva al caos. ¿O se ha preguntado usted cómo es posible que nos pase esto si estamos queriendo hacer las cosas bien? Hay alguien que está enojado, hay alguien que está molesto y nos toca trabajar en nuestra espiritualidad. Como dice Efesios 6, versos 11 y 12. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Deje de echarle la culpa a la suegra, al vecino, al amigo desgraciado. No, esta lucha es espiritual. ¿Contra qué dice? Contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No es jugando. Hey, ¿están conmigo? No es jugando. La vida espiritual cristiana requiere desafíos, pasamos por pruebas, pero practicando esa espiritualidad nos fortalecemos interiormente. Es la fuerza que Dios pone en nosotros para enfrentar la adversidad, las tentaciones y las luchas de nuestra vida. Hay que tener cuidado. Primero, obedeciendo a Dios en lo que nos llamó a hacer, no buscando en aquellas cosas que son estériles. Hay actos de fe, ¿sabía usted? El bautismo, por ejemplo, es una ordenanza, pero si usted lo hace solamente por cumplir, no tiene efecto. Cuando usted lo hace de corazón, algo ocurre en el mundo espiritual. Y usted hace públicamente su confesión por Jesucristo. Y muchas otras actividades que como iglesia hacemos. La mesa del Señor, venir y compartir, congregarse, adorar a Dios con lo que Él te provee. Son oportunidades para sentir esa experiencia espiritual y evitar que el enemigo nos adormezca. En la oración, por ejemplo, encontramos una conexión con Dios porque le decimos, yo no puedo, dependo de ti. En mis limitaciones, Dios sí puede hacer lo imposible. Hay que sensibilizarnos a la voz de Dios. Dios todavía nos habla. Puede ser que utilice el burrito que está aquí enfrente. Dios todavía habla. Puede ser que utilice a una persona que está a tu lado cuando lees la palabra, o puede ser hasta de manera audible. Nada limita a Dios. Él sigue hablando hoy y quiere hablar a tu corazón. Pero es importante que seamos sensibles a esa voz y oportunos para actuar cuando nos manda señales. El tercer elemento para una vida espiritual cotidiana son las decisiones congruentes. Renovamos la mente, practicamos disciplinas espirituales, pero todo eso tiene que ser con una vida congruente. Conlleva trabajar en nuestro carácter constantemente, tomar decisiones que estén en armonía con lo que dice la Biblia. A ver, hagamos un ejercicio. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 hay una lista de frutos del Espíritu Santo. Y usted me dice, ¿la tengo o no la tengo? Y es esta: amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Nuestras decisiones deben ir en función de lo que describe la palabra de Dios, y en muchas ocasiones son contrarias a las corrientes de este mundo. Hasta con cuidar nuestro cuerpo estamos siendo espirituales, cuando gestionamos mejor nuestras emociones, porque hacemos lucir bien a Dios. Esta semana se hizo tendencia en redes sociales lo que ocurrió en el acto de apertura de la Copa América 2024, antes de que la selección de Argentina jugara con Canadá. Un pastor paraguayo dio las siguientes palabras. Preste atención a la pantalla. Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente y hoy en día. Y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo, cree, porque para aquel que cree todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes y a toda la familia del continente, en el nombre de Cristo Jesús. Y las más de 70,000 personas en ese estadio gritaron amén. Fue impactante porque no solamente ese lugar, sino donde se transmitió el evento, llegó esta proclama. Y es que a pesar de que el pastor contaba que había sido invitado y que estaba muy satisfecho de cómo la gente reaccionó, él dijo, cuando a mí me invitaron, yo condicioné y dije, pero me dejan ser quien soy. Me dejan hacer lo que yo sé hacer muy bien, y es hablar de Cristo. Y lo hizo. Pero les cuento también algo. Ha dejado de dar declaraciones a los medios porque ha sido muy atacado. ¿Quién está enojado? Porque cada vez que ese nombre se proclama, algo ocurre en el ambiente espiritual. Cada vez que pronunciamos el nombre de Jesucristo en nuestra vida, es ese nombre que es sobre todo nombre. Eso que no se limita a la circunstancia. Es un nombre poderoso que nos recuerda quién es el que manda, quién tiene la autoridad sobre cualquier situación, y nada ni nadie lo va a limitar. Todos hemos cometido errores. Sin duda alguna podríamos mencionar nuestras caídas, nuestras fallas, pero hay que tomar acciones para corregir esto, porque quien da el perdón es Dios, pero quien debe tomar esas decisiones somos nosotros. Y por eso lo que hacemos es buscar la manera de integrar esos principios de Dios por medio de su palabra, practicando lo que veíamos ahora como disciplinas cristianas, recibir el consejo sabio de una comunidad de fe donde estamos, una constante autoevaluación de cómo anda nuestra vida para reconocer si estamos recibiendo la guía del Espíritu Santo. Es un proceso que no solo fortalece nuestra fe, sino también que nos capacita a vivir de manera coherente y fructífera en Dios. Para concluir, Jesús nos enseñó que Dios es el centro de nuestra existencia. En Él vivimos y por Él nos movemos. A diferencia de una espiritualidad contemporánea que nos dice que todo está enfocado en el ser humano, nosotros hemos sido desafiados a enfocarnos en Dios y vivir conforme a los valores de su reino. En los momentos de prueba o dificultad es cuando realmente nos rendimos a Dios y Él nos purifica, nos muestra su amor, porque su Espíritu viene y nos llena de su presencia. ¿Cómo podríamos ilustrar cuando somos llenos del Espíritu Santo? Quizás su vida tiene cosas ahí guardadas que le avergüenzan, hay heridas que todavía duelen, hay decisiones que no quieres hablar con nadie porque son complicadas. ¿Qué hay en tu corazón en este momento? Ilustrémoslo de esta manera. Tu vida es como una copa que tiene en su recipiente algo que no es muy agradable, pero cuando llega el Espíritu Santo viene y no solamente aporta la llenura, sino que empieza a limpiar tu corazón, a sanar tu vida, a cambiar esos pensamientos que te destruyen y darte una nueva oportunidad. Así nos vemos delante de Dios cuando dejamos que Él tome el control. Hombres y mujeres
que aunque no nos merecemos su gracia, es la que nos sostiene y nos hace parte de su familia. Con ese amor que pensó en nosotros, es como dejamos que ahora Él nos dé una nueva identidad. Ese es el amor que recibimos con la llenura de su Espíritu. Es una experiencia profunda. Y donde antes había oscuridad y desorden, ahora Dios empieza a llenar todas las áreas. Solo Dios puede generar una verdadera espiritualidad, y es con la transformación del Espíritu Santo. No es religiosidad, no es misticismo, es una vida en donde entregamos el control a Dios y que su Espíritu Santo nos recuerde cómo parecernos más a Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Señor, en esta oportunidad queremos descansar en ti. Quizás hemos querido hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo. Quizás las malas noticias ya nos tienen abrumados. Hemos tratado de manejar las cosas a nuestra manera y cada vez tropezamos. Pero recordamos que a pesar de nuestras limitaciones, hay una esperanza mayor. Y es que cuando te llamamos, tú respondes. Tú vienes a nuestro auxilio, Señor. Hoy alguien quizás pueda estar pasando por una situación de sanidad, que necesita ser sano, una dolencia, una enfermedad. Yo le invito para que usted ponga su mano donde siente su dolor. Ponga su mano ahí. Si sus pensamientos o sus emociones están golpeándole constantemente y usted se siente que ya no puede más, ponga su mano en su cabeza. Usted mismo va a poder ministrar el Espíritu Santo para su vida. Y recordarse que Dios no le ha dejado sola ni solo, que está contigo en los momentos difíciles, en medio de esos valles oscuros. Y si hay decisiones que tomar, hay cosas que hay que entregar a Dios. Siempre has expresado cosas negativas o han salido algunas palabras incorrectas que han generado daño a otras personas. Pon tu mano en tu boca. Ministra al Espíritu Santo para que te recuerde qué es lo que Él quiere que hagas y digas. Y si hoy tal vez tu petición te tiene abrumado y no sabes ni qué pedir, levanta tu mano al cielo y recuerda lo que dice el salmista, para que se convierta también en tu oración. Así como el siervo brama por las aguas porque tiene sed, así mi alma clama por ti, Señor. Llena, Señor, con esa agua de vida. Sacia, Señor, aquellos vacíos, aquellas preguntas, aquellas inquietudes que tenemos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que se haga tu voluntad en nosotros. Somos incapaces de que los milagros ocurran, pero sí podemos ver al Dios de lo imposible actuar a nuestro favor. Que se haga tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Danos paz, porque a veces nos inquietamos tanto que el afán llega a distorsionar la visión. Ministra esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que nuestros pensamientos estén cautivos a la obediencia de Cristo. Y si hoy hay cadenas que nos tienen atadas, si el enemigo ha querido golpearnos, ha enviado sus dardos y nos creemos inferiores, Señor, recordamos que tú dejaste esa tumba vacía, que aunque habían preguntas para tus discípulos y el pueblo que en aquel momento daba por terminada tu misión, más de 2000 años después estamos aquí con las manos en alto reconociendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a quien levanta su voz y calma la tormenta, aquel que detiene la manera en la que el enemigo nos ataca, porque es nuestro defensor, nuestro ayudador. Ve delante como poderoso gigante, Señor, abriendo camino, y danos, Señor, una vez más la esperanza de que lo que hoy estamos pasando, Señor, es temporal, pero tus palabras permanecen para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte al único y sabio Dios. Sean honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén y amén.